Hola, estamos detrás de cámara. Descubre quién te representa. Bueno, la marihuana es una planta que ha acompañado a la humanidad hace muchísimo tiempo y tiene sus defensores. Por ejemplo, Bob Marley la fumaba, Morgan Freeman, Natalie Portman y mucha gente que no quiere decir pero que la consume. Pero también está la otra parte que dice que causa dependencia, que causa deterioro de la salud. Pero pues ese debate aún se está dando. En la diversidad de la cámara hay muchas miradas que se le dan al uso del porro, el bareto, el varillo, el paso loco, el cilantro salvaje, la weed, la hierba del rey. Lo cierto es que esta planta debería generar más que una discusión entre los que les gusta y los que no les gusta. Su producción y para qué se produce tiene un trasfondo social. En 2015 ya se ha autorizado y reglamentado su uso medicinal, pero no se definió su producción para uso recreativo y libre. Acá comienza un nuevo round sobre cómo se ve el tema. ¿Usted qué opina del consumo de marihuana? Terrible, terrible. Pues no la consumo yo, pero el que quiera consumirla, pues es problema de cada quien, ¿no? ¿Por qué dejó de consumir hace 6 meses? Porque no consiguió buena hierba. ¿Tiene parientes que consumen marihuana? Sí, eso no falta. ¿Dónde se consigue la buena hierba? No sé dónde podría conseguir. No sé, que alguien nos diga dónde se consiga buena hierba. ¿Qué opina del consumo de marihuana? Al que le guste, que se la tome. ¿A ustedes les gusta la marihuana? No, para nada. ¿Ni para las rodillas? Ni para las rodillas. O sea, ¿su rodilla es marihuanera? Es correcto. ¿Qué efectos buenos le trae para su organismo? De pronto a disminuir un poco el estrés. Personalmente fumo como a nivel recreativo, o sea, porque me gusta, pero para relajarme y ya. ¿Usted fuma marihuana? No. ¿Ha fumado alguna vez? No, nunca. ¿Usted tampoco? Sí. ¿Hace cuánto? Uy, hace como 15 años. ¿Está a favor de que legalicen la comercialización de marihuana? Claro, en distintas cosas, no solo para consumo, sino de forma medicinal, terapéutica y demás. Entre tanta planta de marihuana, ya no sé si este señor es real o es una invención de mi cabeza por tanta... No, mentiras. ¿Cuál es su nombre? Edwin Balbuena. Vamos a desmentir mitos de la marihuana, ¿te parece? Me parece una muy buena idea. Primer mito, no hace alucinar. Segundo mito. Las personas a veces piensan que las personas que consumen cannabis usan las hojas, pero no, son las flores. Ok, tercer mito. Que puede uno tener una sobredosis de cannabis. Es imposible. No se puede. No ¿Cuánto se cannabis puede. hay que fumar para tener una sobredosis de cannabis? Tendrías que fumarte por lo menos como 20 kilos tú solo en menos de 4 o 5 horas. Vamos ahora sí a las preguntas puntuales. ¿Hace cuánto tiene su primera mata? Bueno, mi primera mata empecé a sembrar hace 10 años y me enamoré de ellas. ¿Por qué empezó a fumar? ¿Por qué fuma? Bueno, no como siempre se acerca a las sustancias por curiosidad. Ah, Sí. estaba muy ocioso el señor. Sí, el ocio es lo más lindo de esta vida, ¿no? Poder despreocuparse. Pero ya conocía otras drogas, ¿no? El alcohol, el azúcar, la cafeína, las apuestas. ¿Y a usted no le da miedo desarrollar, digamos, una dependencia a esta sustancia? Otro de esos mitos que no se han aclarado Ok, más mitos. es el cannabis no desarrolla una adicción neuroquímica, como muchas personas lo piensan, sino es una adicción psicológica. ¿Qué quiere decir? Que tú te acostumbras a tenerla presente y se vuelve una parte de tu vida. ¿Pero se imagina usted una vida sin cannabis? No, es imposible porque es que el cannabis hace parte del mundo, ¿sí? Estaba antes que yo, entonces concebirme el mundo de otra forma diferente sin ella sería pues una gran tristeza. ¿Será que el uso recreativo de la marihuana preocupa o relaja a los representantes? Pues vamos a averiguarlo. Buenas. ¿Cómo está usted? Bien, hermano, sentate. ¿Cómo le ha ido? ¿Quieres café? Bueno, sí, cafecito está chévere. ¿Bien o no? Todo bien. Pero empecemos. ¿Cuál es su nombre? Daniel Carvalho. ¿Representa a qué partido? Yo no represento un partido, represento un departamento que es Antioquia. Esa vaina. ¿Y cuál es su movimiento, partido, grupo? Pertenezco al Partido Verde Oxígeno. ¿Usted fuma marihuana? Sí, señor. Sí, desde hace muchos años, como 25. Pero mira, yo el otro día dije en el Congreso que fumaba marihuana hace 25 años y eso fue qué polémica. Cuando uno dice que fuma marihuana 25 años, la gente imagina que uno lleva 25 años seguidos así, con él en la boca. Con un costal. ¿Cierto? Hay unos días en que uno fuma, otros días en que no. Hay épocas de la vida en que se fuma más,
otras en que se fuma menos. ¿Por qué es importante hablar sobre legalización de las drogas para uso recreativo? Hoy estamos hablando en particular del cannabis, ¿cierto? De la regulación del cannabis para uso adulto. Por dos cosas. En primer lugar, porque hay una hipocresía jurídica, porque en Colombia es legal consumir cannabis, es legal portar cannabis, es legal cultivar cannabis, pero no es legal comprar y vender. Es decir, de alguna forma la ley te está diciendo, vaya y cómprelo por allá, no me diga dónde. Que yo me hago el No idiota y no vaya a veo. comprarlo ilegalmente y lo puede consumir. Entonces estamos llenando ese vacío. En segundo lugar, porque la prohibición, que es, digamos, el marco que ha mandado en Colombia en los últimos 50 años alrededor de las sustancias psicoactivas, pues no ha servido de nada. Hoy en día hay más consumo, los productos son más fuertes, hay más productos. Le estamos entregando el mercado a la ilegalidad y estamos desfavoreciendo a los consumidores en primer lugar porque los ponemos en riesgo. Y en segundo lugar, estamos desfavoreciendo la seguridad nacional, que sabemos el daño que le hacen hoy en día los grupos de traficantes y de microtraficantes al país. Entonces yo creo que empezar a poner el debate en estos términos y empezar por la sustancia, digamos, más aceptada, que es el cannabis, es un avance. ¿Qué es lo mejor de fumar marihuana? Me gusta la creatividad en general del cannabis. Me gusta hacer amigos. Uno con el cannabis hace amigos. Sí, porque uno va por la calle. Y uno se mira, uno mira al otro y uno... El que sabe, eso no hay que hablar. Eso, uno tiene la cara, entonces te permite conectar con la gente. Me gusta, por ejemplo, a la hora de escuchar música, de tocar guitarra. Me gusta eso que se ¿Cree siente. usted que si hubieran metido un porro en La Habana se arregla más rápido eso? En La Habana no sé, pero aquí en el Congreso podríamos meter uno. ¿Y qué es lo peor de fumar marihuana? Dos cosas. En primer lugar, el guayabo de la marihuana es la pereza. Segundo, de todas maneras, no olvidemos que hay riesgos asociados al consumo de marihuana. Hay una pérdida de la memoria, se puede perder a veces capacidad de concentración. Entonces, nunca se trata de negar los riesgos o de romantizar, se trata de saber que todo lo que consumimos, y eso incluye pues el café que nos estamos tomando, todo tiene riesgos. Tenemos que ser capaces de conocer los riesgos y tomar decisiones en función de eso. ¿Y se debería enfocar, digamos, el consumo como un problema de salud pública? Sí, y de hecho ese ha sido el avance. Antes era completamente ilegal, en algunos países sigue siendo ilegal, después se tomó el enfoque de salud pública, pero tiene un problema y es que el enfoque de salud pública hoy en día dice que todo el que consume está enfermo. Y no es cierto. En el cannabis, por ejemplo, lo que dice la ciencia es que de un 10 a un 25 de los consumos son problemáticos, el resto no. Entonces, yo no estoy enfermo. Yo no quiero que me traten como un enfermo por consumir cannabis porque mi consumo no es problemático. Entonces está bien haber avanzado hacia el modelo de salud pública más que el de criminalización, pero también tenemos que pasar al enfoque de consumo responsable. ¿Se ha fumado un porrito antes de venir a camellar? No, yo hace muchos años aprendí que hay que saber separar las obligaciones del consumo y una recomendación para los consumidores: no consumas para trabajar, no consumas para estudiar, no es una buena idea. Su nombre, por favor. Juan Carlos Lozada. Katy Jubinao, Partido Verde, represento a Bogotá. Su nombre, por favor. Héctor Andrés Tobar, representante de la Cámara de Cambio Radical por el departamento de Huila. Marilyn Castillo Torres, Representante. a la Cámara por el Estatuto de Oposición. Juan Daniel Peñuela, ¿Representante de qué región? representante de la Cámara de Departamento de Nariño, Partido Conservador. Usted me estaba contando ahorita que usted es el que propuso este proyecto de ley. Yo soy el que propone la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. Desde hace 4 años estoy en esta batalla. ¿Qué es lo peor de consumir marihuana? Hombre, el daño que produce sobre la salud. ¿Tiene usted algún vicio? Ninguno. El vicio que tengo es... ¿La lectura? El vicio ¿El que tengo es deporte? hacer deporte, me gusta hacer mucho ¿Fitness? deporte. No, corro, atletismo, recreativo. ¿Está de acuerdo con la legalización de la marihuana? No estamos de acuerdo con el uso recreativo de la marihuana. No. ¿Por qué es importante que se dé este debate en la Cámara? Bueno, es importante que este proyecto se dé porque de esa manera vamos a impedir que los consumidores de cannabis tengan que recurrir a redes ilegales de narcotraficantes, de jíbaros, de traquetos, para obtener una sustancia que es legal consumir, legal portar y legal cultivar hasta en 20 plantas por persona. Es una cosa ridícula que en Colombia sea ilegal comprar una sustancia que es legal tener y fumar. Bueno, es un tema de altísima sensibilidad nacional, es un tema que polariza y se debe regularizar porque detrás de todo esto está la necesidad de poner en funcionamiento pues una
industria, ¿sí? de siembra, de producción, de comercialización del cannabis con uso recreativo, pero nos oponemos porque vemos que se generarían unos efectos nocivos para la sociedad. ¿Por qué está de acuerdo con la legalización del uso recreativo de la marihuana? Para empezar, porque la marihuana es la menos lesiva de las drogas. Según un estudio del Ministerio de Salud, entre 2016 y 2020, creo, había habido cerca de 25.000 muertes por alcohol, cerca de 22.000 muertes por consumo de tabaco, cigarrillo, y por marihuana eran como 1.500. Entonces digamos que la letalidad derivada del consumo de ciertas sustancias como estas que acabo de mencionar realmente tiene su menor impacto con el cannabis. Entonces, si nos vamos a poner de morrongos de que el cannabis es peligroso, lo primero que habría que prohibir sería el alcohol y el cigarrillo. Hablan del uso recreativo. Sí. Lastimosamente, uno no sabe cuándo llega el límite del uso recreativo y cuándo eso se convierte en un problema de salud pública. Más allá, digamos, del consumo, ¿qué consecuencias ha traído la prohibición de la marihuana? Primero, no se debe estigmatizar, ¿sí? Hoy hay un consumo que no se puede negar, pero sí nos preocupa que hoy en Colombia hay unos índices muy elevados de consumo principalmente por jóvenes, la iniciación temprana también por parte de niños y esto pues desde luego nos genera una gran preocupación. Lo que pasa es que aquí se ha querido normalizar y se ha querido disminuir esa sensación de riesgo diciendo que fumar drogas y entre ellas el cannabis no pasa nada, no tiene ningún efecto social, ningún efecto sobre la salud de las personas cuando no es así. Las políticas estatales deben focalizarse en la prevención del consumo de drogas, cualquiera que ella sea, y adicionalmente un tratamiento eficiente para quienes hoy tienen desafortunadamente esa adicción. ¿Están ustedes en una posición prohibicionista o hay otra postura? Lo que tenemos que tener es un tema más cultural, un tema de educación, un tema de realmente saber cómo llevamos a que hoy la gente que está, no solamente por el consumo de cannabis o de marihuana, sino otras sustancias, saber cómo nos sacamos, cómo tenemos un Estado, como se debe llamar Estado social de derecho y que protejamos. Así que es más enfocado a una cultura y a una educación frente a las drogas. Duvalier Sánchez, representante del Valle del Cauca por el Partido Verde. ¿Qué iniciativas ha presentado sobre el uso de la marihuana o drogas? Bueno, nosotros hemos defendido que haya un cambio en la política de drogas. Creemos que es un absurdo insistir 60 años más dándonos plomo, estigmatizando y criminalizando a quien consume cuando ya es un derecho que las personas tengan en su derecho al libre desarrollo de la personalidad un consumo personal. Sí. Pues iniciativas propias no, porque no concuerdo con esto, pero sí presenté proposición de archivo, O sea, propone una otra proposición negativa frente a esa. O sea, profe Mariana está en desacuerdo de pegarlo. Totalmente en desacuerdo porque para mí es un problema de salud pública que atenta contra los jóvenes. Bueno, soy ponente y coautora junto al autor Juan Carlos Lozada del proyecto que busca regular el consumo del cannabis de uso adulto. Básicamente para que dejemos una guerra que no nos lleva a ningún lugar, de criminar a los jóvenes detrás de nada y de realmente abordar el problema que es de salud pública con herramientas más efectivas y dejar tanta morronguería. Según eso, lo mejor que se puede hacer es seguir prohibiéndola. ¿O cuál es el plan? Lo que pasa es que empezar a regularizar, ¿sí? Empezar a regularizar y a permitir, ese es el primer paso para que el día de mañana drogas más graves también sigan el mismo camino. Hoy empezaríamos a hacerlo con el cannabis, el día de mañana lo haremos con la cocaína y el día de mañana lo haremos con otras drogas. Entonces ese es un paso que se empieza por lo mínimo, pero terminamos más adelante por lo más grande. O sea que sigue la prohibición. En nuestro caso debería seguir la prohibición. Escena 7, toma 1. Como pueden ver en la cámara hay diferentes miradas sobre el tema de la marihuana para uso recreativo. Estas son 5 cosas que sabrás de la cámara en 1 minuto. 1. ¿Sabías que en la actualidad se debate una ley para el uso de cannabis de uso adulto? Esto quiere decir que se quitan las restricciones para el uso y porte en mayores de edad. 2. Este tipo de proyectos busca darle un enfoque de regulación más que prohibición al consumo. 3. Hay países que conservan leyes severas contra el consumo de la marihuana, como Japón, Arabia Saudita o Francia. Tienen penas duras y una fuerte sanción social. 4. Uruguay en el 2013 fue pionero en Latinoamérica en el enfoque de regulación del uso de cannabis con fines recreativos. 5.
pilas, pues esté pendiente de todos los debates para saber más sobre cómo la Cámara debate sobre temas como la legalización de la marihuana y de otras sustancias. Siga los debates y las redes. Y también está en contra de que de si uno se da un golpazo y se echa cremita de marihuana, se le vuelve adicta a la rodilla. Son dos cosas diferentes. Esa rodilla luego pidiendo monedas en la calle. No, señor. Ese es el medicinal. Ah, ok, ese sí. Ese sí. Estoy de acuerdo porque tiene otro modo de cultivo. Ok, usted es de los que va por la calle y va alguien ahí, no se junte con esos marihuaneros. No, para nada. He tenido amigos que consumen, ¿Usted nunca? pero con mucho respeto, nunca. Nunca. ¿Así encerrado? No. ¿Ha consumido? Sí, claro. Claro, He probado no. la marihuana. ¿La ha probado nomás? ¿Quién no? ¿Qué es peor para la cabeza? ¿Un porro de marihuana o escuchar a Bad Bunny? ¿Qué le pasará a la gente que oye a Bad Bunny? No, se fritan. No, pero en serio nunca ni un cigarro, Ni un trago. cigarro, un trago, sí. Trago sí. Creo que hace más daño a Bad Bunny que la vareta. ¿Por qué quiere ir a conocer la Cámara de Representantes? Yo soy un emprendedor del ejercicio del cannabis, soy activista y pues en este momento viene una regulación y desde la Veeduría Pública de Cannabis y Spa estamos haciéndole control a las políticas de uso adulto y tenemos una opinión para compartir y para llevar un poco de nuestra experiencia allá y también pues alimentarnos de lo que está proponiendo el país. Hay Hágale. muchas cosas que preguntar. Voy a dejar esto acá porque no quiero ganarme un bolillazo entrando al Congreso. Aquí en el Congreso sí voy a decir que empuercan, hola. Y harto, mire, ahí también. Sí, no se sobreactúe, Carla, tampoco. Usted ya se tomó mucha confianza. Usted era simplemente... Ay, era para que trapeara de una vez. ¿Hace cuánto se trabaja en el Congreso, Carla? Año y medio. ¿Y empuercan mucho acá? No. ¿No dejan así chiqueros, no dejan vainas tiradas, los No. baños? ¿Le toca baño también? Toca baños, ¿Y qué tal aquí? ¿La oficinas. cagan mucho? Bastante. ¿Cierto? Bastante. ¿Usted alguna vez, Carla, se ha echado su porrito? No. ¿No? ¿Para nada? No. Ni para los dolores, que las articulaciones de estar aquí trapeando, no le duele para aquí la cadera, de estar agachada estregando baños, ¿no? ¿Nunca? Pues sí duele, pero yo nunca Chese, lo he usado. Es una ¿No has cremita. usado una crema? Una cremita No. para las articulaciones, para Pero los mi dolores. mami sí. Ah, o sea, su mamá sí. Mi mamá sí, ¿Sí? la compra unas goticas así. Ella dice que si le duele esto, ella se aplica y se le pasa. Pues estás haciendo bien, mucho gusto, Carla. Mucho gusto. Qué chévere estar aquí en tu espacio de trabajo. Esa anécdota No, que cuentas de bienvenidos. tu mami es pues algo muy general, creo que a todas las familias nos pasa. Conocemos el cannabis desde afuera como algo prohibido, pero realmente tenemos un conocimiento previo y en todas las casas muchas veces las abuelitas tienen sus frascos de alcohol con su cannabis. Es una tradición, son diversos los usos. Hay usos medicinales, industriales, cosméticos y también usos espirituales, recreativos, uso adulto. Y tópico o vía oral también puede funcionar muy bien para aliviar ¿Y los este dolores. burro, Carla? Ah, no. Mentira, no. Ah, ya dijo, me lo puso usted. Le traje al hombre. Es el gallo suyo, pues. Este es mi gallo, el señor Edwin Balbuena. 25 años consumiendo, el man sabe lo que hace con algo sus tiene pulmones. que saber. Bueno, viejo Edwin, adelante con las preguntas. ¿Cómo le garantizamos a los ciudadanos que los niños no van a tener acceso a las sustancias desde la regulación? Es difícil porque, digamos, aunque en la ley le hemos metido, por ejemplo, empaques que no pueden abrir los niños, de hecho algunos adultos si no saben cómo no lo pueden abrir, para que el niño no pueda tener alcance. Aunque, claro, al los- empaque del porro y donde guardan la marihuana y Pero todo eso lo yo no me lo he visto. ¿No? Así que- Ahora miramos si tenemos uno. Yo le traje algo parecido. Este es... Ese es un grinder. Algo parecido, este es un grinder. No, ese no lo pueden abrir. Pero eso es para usted. Ah, sí, me lo Sí, regalan. sí, 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 Bueno, sí. muchas gracias. Para que lo peguemos. Entonces es difícil porque, digamos, aunque tenemos empaques sellados, vamos a darle, digamos, una penalidad en cárcel a quien le venda marihuana a un menor de edad. En la ley está todo lo reglamentado para que esté lejos de los colegios, lejos de los parques. Se prohíbe vender a los niños, de hecho es de uso adulto. Obligamos y le decimos al gobierno haga una campaña de promoción y prevención en los colegios, de salud pública, que tenga estos enfoques. Pero, digamos, nosotros hacemos todo eso, pero ya depende en la casa del padre que
que no tenga al alcance de los niños, porque ahí la ley no puede garantizar nada. Cuando el papá llegue y compre una bolsa y le deje tirada encima de la mesa, pues la ley, ni cualquier ley fracasa. Colombia es el país de la marihuana, ¿no? Y en este momento hay un gran sector del emprendimiento que viene desde la informalidad. ¿Cómo vamos a garantizarle a esas personas que no hacen parte del mercado negro, que no son narcotraficantes, que vamos a incluir a todos en esa regulación? Esa es la pepa de la almendra de la ley. Hoy la gente que está haciendo artesanal está traficando, ¿sí? Y por eso se exponen a que la ley los coja presos. ¿Qué es lo que buscamos? Si acabamos el tráfico en las ciudades intermedias, grandes, lo que queremos hacer es hacer una especie de cultivador premium. ¿Qué significa? Un autocultivador saca una licencia que es más de buenas prácticas, es más de cumplir requisitos que de pagar, y tiene derecho a que pueda comercializar y transportar el producto de sus 20 plantas. ¿Cómo vamos a garantizar a esas personas que no van a terminar pagando un gramo por encima de los 10.000 pesos? Porque entonces no podríamos combatir el mercado negro. No, hay dos cosas allí. Voy a poner un ejemplo de por qué tiene que bajar el precio. En Toribío una libra de marihuana hoy está costando entre 70 y 85 mil pesos. 70.000. Pero esa marihuana para que llegue a Bogotá puede costar 1 millón de pesos. ¿Qué es lo que hace costoso esa marihuana de Toribío acá? El riesgo, que es la mordida, que es el soborno, que es el riesgo de pagar el canazo, eso encarece. Si una libra hoy vale 80.000 pesos allá, digamos que con esto nuevo la gente dice va a costar 150, el doble de la libra. El transporte no te va a costar 800.000 pesos de una libra, te va a costar 150.000 pesos, 100.000 pesos. Entonces la libra llega acá a 250. Es decir, bajaste el 75% del valor de la libra. ¿Qué tenemos que hacer en ese valor de la libra? Le ponemos, va a tener un valor de un impuesto, o el valor del IVA al de un impuesto. Estamos en esa discusión. Si tiene IVA no le ponemos más impuesto, porque entonces lo que dice Albuena, ponemos muchos impuestos, que fue el valor de Colorado, de California, entonces el impuesto tan grande hacía que la marihuana fuese muy costosa y el mercado negro se lo comió. Eso tiene sentido si combatimos el mercado negro. Alejandro, muchas gracias por su tiempo. Ustedes, estén muy bien. Bueno, mucha suerte. Bueno, sí, señor. Estamos hablando. Mucha suerte también ahí en el Congreso. Muchas gracias. Esperemos que el proyecto de ley tenga los debates necesarios para que salga como es. Y muchas gracias. Quiero decir lo último, o sea, en esta grabación... Ya, Alejandro, basta. Les voy a traer su muestra a todos. Alejandro, vas a trabajar, por Dios. Yo sé que eso es aburrido. Ya, no eche para allá. Bueno, Edwin, ¿qué tal la experiencia de venir al Congreso, hablar con los congresistas, dar un poquito de debate? ¿Qué tal? Esto hace parte del hacer mío como activista. Sí es algo que vengo haciendo, pero pues tener la oportunidad de estar acompañado de usted, de venir y tener otro enfoque, pues nos da más contexto sobre lo que está en juego, ¿sí? Y es muy interesante poder aportar al debate desde la ciudadanía. Edwin, y ya que usted vio aquí cómo es el tejemaneje y el asunto, ¿le gustaría lanzarse a la Cámara? Si nosotros como comunidad no tenemos una respuesta favorable desde el proyecto de ley que sea incluyente, pues entonces nuestro hacer desde el activismo tendrá que evolucionar y es válido empezar a pensarse como un movimiento, ¿sí? Y pues tenemos 4 años para hacerle control social a esta ley. Y ahí nacerá la necesidad de pensarse algo más. Listo, ¿no? Ya eso era, Edwin. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Muy amable. Yo no tengo nada que hacer, entonces nos vamos y me echa toda esa Bueno, vamos, carreta. sí, vamos. Me va contando. No me empuje. Pero eche para allá, Pero es que me echa hombre. payasito este Es que me man. sentí como... Payasito. ¿Así, perro? Sí, yo sí. No he fumado. No van a pensar que estoy drogado en eso. ¿Qué daña más la cabeza, echarse los porros o escuchar un discurso del ingeniero Rodolfo? Uy, no, eso está muy difícil. Uno no sabe qué es peor. Desfavoreciendo, por un lado, disfrutando la fiesta de San Pedro y San Juan. Sí, eso sí le digo. Así es. Lo hace muy bien, aparte. Así. Si yo no lo conozco y yo me lo encuentro por la calle, digo, este muchacho no me va a robar. Y la caleta de marihuana en la casa. ¿Cuántos años tiene, Katy? 40 recién cumplidos. No, mentira, sí parece. ¡No! Pero 40 bien. David, muchas gracias. ya Daniel, pues, pero dale. No, perdone la marihuana que me tiene así. No, yo lo consumo. Pero si acá le hicieran un examen de sangre a todo el mundo a ver usted qué consume. Era que ese día no viene nadie. Bueno, ya se acabó. No va más, hasta aquí llega. Este fue el último capítulo de Detrás de Cámara. Esperamos que se haya divertido.
se haya informado, porque para eso se hizo este programa, para que usted se informe. Si usted está apenas viendo esto, hay 6 capítulos más para que pueda enterarse. Si ya se lo vio, repítaselo. Y ya, esto fue Detrás de Cámaras. Chao. O bueno, quizás haya una segunda temporada.